Gloria a Jesús. Amén. Dios lo bendiga, mi hermano Joel. Dios bendiga la vida de todos ustedes, mis amados hermanos. Dándole siempre gracias a Dios porque nos permite estar, hermanos, con vida y en pie todavía. De repente con muchos problemas o cargas, pero todavía estamos en pie. Y es que Dios, hermanos, nos fortalece para poder seguir adelante día tras día. Y por no importar los obstáculos que tengamos que enfrentar, recuerde siempre la frase de Jesús: en el mundo tendréis aflicción. Así que usted no se diga por qué yo tengo que pasar muchas circunstancias. Dios sabe a quién prueba, Dios sabe por qué permite muchas circunstancias en nuestra vida. Pero también en esa frase donde Él dijo: en el mundo tendréis aflicción, Él dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Y como Él venció al mundo, también nos dio también la autoridad para poder vencer cualquier circunstancia que tengamos que enfrentar. Vamos a la Biblia, Mateo capítulo 5, verso 1. Hoy estudiamos el 5º capítulo de Mateo y luego tenemos ya alabando al Señor. Rápido, no lo vamos a hacer de manera fugaz, ya que el tiempo avanza. Queremos, hermanos, escuchar la Escritura y también poder alabar al Señor para podernos irnos con ese gozo a nuestros hogares. Amén. Mateo capítulo 5, verso 1, nos ponemos en pie. Hoy vamos a hablar sobre las bienaventuranzas. Amén. La palabra se lee siempre para la gloria del Padre que nos creó, gloria del Hijo que nos salvó y la gloria del Espíritu Santo. Yo le ayuda por ahí, ¿no? Mateo capítulo 5. Un saludo cordial a los hermanos y amigos que nos puedan ver y sintonizar a través de la plataforma La Biblia Responde y Edgar Cruz Ministries. Amén. Listo. Ahora sí le entramos para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, que dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Oramos. Bendito sea el nombre tuyo, Dios del cielo y de la tierra. Gracias te damos por este beneplácito, por permitirnos lecturar tu palabra. Te pedimos, Señor Dios mío, que tu Santo Espíritu nos dé sabiduría y entendimiento para poder disertar tu palabra. Que tu, Señor Dios mío, seas hablando a cada uno de nuestros corazones, que tu palabra llegue y toque nuestro espíritu, lo alimente, lo fortalezca, bendito Dios, sabiendo que los días son malos. Permítenos, Señor Dios mío, fortalecernos y llenarnos por tu palabra. Que esta palabra, mientras es predicada y enseñada, sea tocando cada vida, libertando, restaurando, rompiendo ataduras, cadenas, sanando, libertando, bendiciendo y dando vida, porque tu palabra tiene el poder para hacerlo. Reprendemos, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús, toda artimaña del diablo, declaramos inoperante todo poder del diablo, y que solamente la voz de tu Santo Espíritu hable en esta hora con poder y con autoridad, como tú siempre sabes hacerlo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Tome su asiento, por favor. Abra su Biblia, sus cuadernos, tome su lapicero y vamos a meditar varias cosas sobre las bienaventuranzas. ¿Alguien me podría decir cuántas son las bienaventuranzas? ¿Han contado cuántas son? 9. No lo vaya a confundir con los 10 mandamientos, porque le pregunté a alguien, me dijo, yo pregunté en un estudio de líderes y me dijeron 10, porque a veces somos ligeros, ¿no? Y eran líderes. Son 9 las bienaventuranzas.
¿Por qué son 9 la bienaventuranza? Porque son 9 los dones del Espíritu Santo, son 9 también, hermanos, los frutos del Espíritu Santo. El 9, cada número tiene, hermanos, un significado en la Escritura. Eso lo vamos a ver más adelante en numerología. Bien, algo que nosotros podemos rescatar aquí cuando empieza el pasaje de Mateo capítulo 5, nótese que usted dice sentándose. ¿Por qué Jesús se sentaba? Casi en todos los discursos que Jesús predicó o enseñó, lo hizo siempre sentándose. Para su conocimiento, los rabinos, esta era la postura de los rabinos que enseñaban. Vamos a ver rápidamente para notarlo. Siempre usted va a ver que Jesús siempre se sentaba, ¿no? ¿Por qué? Porque la enseñanza es larga. Mire, Mateo capítulo 13, verso del 1 al 2, dice también lo siguiente, rápido, vamos a la escritura, dice: en aquel día Jesús salió de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Jesús siempre se sentaba para enseñar. Mateo 26, 55 dice lo mismo. Dice: en aquella hora dijo Jesús a la gente: como con ladrón habéis salido con espada y con palo para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo, y no me reprendiste. Jesús siempre se sentaba para enseñar. Marcos capítulo 4, verso 1, también dice: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en la barca se sentó en ella en el mar. Siempre esta era la postura del maestro. Marcos 9:35. Marcos 9:35. Usted anote ahí, no lo voy a lecturar ya para ustedes, porque quiero avanzar, queremos alabar al Señor. Pero siempre damos la cita bíblica, está todo quedando grabado en el canal siempre, para que usted pueda ver. Como ayer un hermano nos pidió, después del mensaje, se acercaron para pedir el mensaje. Vamos a tener que mandar el mensaje completo, porque a veces son muchos los textos que necesitamos aprender. Bueno, dice el verso 35: entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo. ¿Ve? Jesús siempre sentaba. Lucas capítulo 5, verso 3, Juan capítulo 6, verso 3 y Juan 8, 2, etc. Podemos mencionar muchos textos como Lucas 4, 20 también, donde habla que él se sentaba para poder enseñar. Amén. Por eso que algunos maestros tal vez se sientan, porque como vuelvo a repetir, la enseñanza es un poco larga. Bien, el sermón del monte, conocido como el sermón del monte, este sermón, para su conocimiento, introduce a una serie de 5 enseñanzas o discursos registrados en el libro de Mateo, con temas históricos y teológicos. El sermón del monte, escuche bien, este sermón de las bienaventuranzas y el sermón que predicó en general, los 5 mensajes que Cristo enseñó en este monte, encerraban toda la ley. Recuerden que con ellos estaban siempre los fariseos, los saduceos, los celotes, los herodianos, los sacerdotes también. Había gente que odiaba a Jesús, que le envidiaba, pero estaban ahí escuchando para ver en qué se equivocaba, para poder juzgarlo. Pero este sermón, hermano, estas enseñanzas que Jesús dio, enseñaron o encerraron toda la ley. Los fariseos siempre estudiaban las escrituras, pero nunca lo habían entendido. Lo sabían de memoria, lo recitaban de memoria, pero jamás lo habían entendido. Por eso que cuando Jesús habló sobre las bienaventuranzas, les dejó prácticamente, hermano, como decirle, en nada. Ellos no entendieron cómo era posible que toda la ley se encerraba en esta bienaventuranza. Había cosas que ellos nunca habían visto. Es que, hermano, cuando Dios no está en el corazón del ser humano, el ser humano puede tener conocimiento, puede hacer muchas cosas, pero está vacío por dentro. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Todas las cosas que hagamos tienen que ser bajo la dirección del Espíritu Santo. Nada, escucha bien, nada en nuestra vida desde el día que nosotros nos convertimos podemos hacerlo por nuestro intelecto, por nuestras fuerzas, por nuestro dinero, por las fuerzas que tengamos. Nada puede hacerse de esa manera. Todo tiene que ser dirigido por Dios. Lamentablemente los fariseos no entendieron eso. Por eso que nunca entendieron la ley completa. Ellos pasaron años estudiando toda la ley, pero nunca la entendieron. Jesús la resumió en las bienaventuranzas. Ellos quedaron, hermano, prácticamente desorbitados,
sabía dónde se encontraban. ¿Por qué? Porque ellos habían dejado lo más importante de la ley. Por eso que Dios mostró a través de este sermón que Jesús dio las bienaventuranzas. Dio, hermanos, muchas cosas que nosotros vamos a analizar en este momento. Punto número 1. Vamos a ver. Dice, empieza diciendo, bienaventurados. La palabra bienaventurados significa, ¿qué significa? A ver lo que hemos estudiado, leer conmigo antes. ¿Qué significa la palabra bienaventurado? Feliz, afortunado, dichoso. Algunos dicen 3 veces feliz, porque la bienaventuranza está por encima, ¿no? Feliz, anote usted ahí. Bienaventurado significa feliz, afortunado, dichoso, o bonanza constante, como algunos lo llaman. Se refiere, la bienaventuranza se refiere a algo que va más allá de una simple emoción que es superficial. Las emociones son superficiales, ¿no? Por ejemplo, el amor. Las jovencitas a veces se enamoran y dicen, estoy enamorada, amo a ese joven. Pero es una emoción, de repente es un gusto que siente por algo, una pasión pasajera. Porque el amor es más profundo. El amor es sufrido, el amor, como dice la Escritura, no es capcioso. El amor todo soporta, no se irrita. El amor es más profundo. Lamentablemente las emociones son superficiales. Por eso que la palabra bienaventurado no va a una emoción. La palabra bienaventurado, hermano, es más compleja que el estar emocionado, que una emoción superficial. Jesús describe la palabra bienaventuranza o bienaventurado, hermanos, de diferentes maneras, como nosotros vamos a analizar en esta hora. Primero dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Empieza con los pobres en espíritu. ¿A qué se refiere con pobres en espíritu? ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Que los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿A qué se refiere con la palabra o la frase pobres en espíritu? ¿Está hablando acaso de la economía? ¿Está hablando de aquellas personas que no tienen dinero? ¿Quién me dice, Bernández, qué significa ser pobre en espíritu? Pobre en espíritu, quiere decir que no tengo el espíritu. ¿Qué quiere decir pobre en espíritu? Hermana, el sabio, concentrado, que no tiene a Dios. Pero si no tiene a Dios, ¿cómo él va a ser bienaventurado? Se está contradiciendo, ¿sí? Lo voy a hacer pensar. Porque se supone que eso es, a ver, listo. ¿Qué significa bienaventurado? ¿Qué es pobre en espíritu? Llevamos años que en la iglesia no sabemos qué es ser pobre en espíritu. Se supone que deberíamos ser pobres en espíritu. No quiere decir que tengamos el Espíritu Santo, lo tengamos reducido, pequeño. Está hablando de la humildad, está hablando de la sencillez, está hablando de la mansedumbre. ¿Me entiende? Porque Dios a los soberbios lo aborrece, pero a los humildes los exalta. Por eso dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Entiende? ¿Cómo que va a decir que no sabe qué es pobre en espíritu? Miren, cosas sencillas deberíamos nosotros conocer. Pero bueno, no le voy a avanzar porque queremos alabar al Señor. Por eso dice, los pobres en espíritu son bienaventurados. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Aquel que es pobre en espíritu subirá en el arrebatamiento. Aquel que es pobre en espíritu, una persona que es pobre en espíritu es humilde, sencilla, ¿no? Ve, se levanta alguien y lo ataca. ¿Qué hace un pobre en espíritu? No responde. ¿No? Está tranquilo, no pelea. Deja que Dios pelee por él. Deja que Dios haga las cosas. Porque si uno no es pobre en espíritu, uno es carnal, responde, ¿no? Inmediatamente. Y ahí usted sabe que una chispa con otra chispa se enciende. El pobre en espíritu es prudente, es sabio. Bienaventurados los pobres en espíritu. Esa pobreza en espíritu tiene que mantenerse uno en la iglesia, en el hogar, en el trabajo, donde quiera que vaya. Solamente esa gente heredará el reino de los cielos. Un pobre en espíritu es el nivel más alto que uno puede llegar.
Porque para ser pobre en espíritu tiene que haber sido procesado, tiene que haber sido golpeado, discipulado, enseñado por Dios, pasado por el valle de sombra y de muerte, haber pasado muchas cosas, aprendido lo que significa servir a Dios. Ser pobre en espíritu no es fácil, no es de la noche a la mañana. Una vez alguien dijo, no ve, una hermanita es humilde. La humildad no tiene nada que ver con la falta de dinero. La humildad no se nota, hermanos, en el rostro. Mucha gente dice, no ve su cara, porque hermanos le pueden poner una cara de angelito, no, o de angelita, y piensan que son humildes. Es que el ser humano, hermanos, siempre le gusta aparentar, le gusta engañarse. La Biblia dice que el corazón del ser humano es perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Verdad? O sea, la humildad no se refleja en un rostro, porque te puede poner un rostro cuando está frente de ti, y cuando no está frente de ti, tiene otro rostro. La humildad se refleja en los frutos. ¿Entienden? Por eso dice la Biblia, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos subirán en aquel día cuando la trompeta suene. Para llegar a ser pobre en espíritu, uno tiene que pasar, tiene que ser procesado, tiene que haber sido golpeado. Entonces, cuando uno ha pasado los procesos, conoce la Escritura, el Señor lo ha discipulado, el Espíritu Santo lo ha instruido, él está tranquilo, ella está tranquila, no se defiende, ¿no? Si el esposo dice, la esposa, si es bienaventurada en espíritu, calla, ¿no? Porque si la esposa responde, se van a las palabras, se van a las manos a veces, ¿sí? Igual aquí en la iglesia, igual en el trabajo. El pobre en espíritu no es contencioso. El pobre en espíritu es sabio, es prudente, es humilde, es sencillo. Le dicen algo, le pueden decir hasta hijo del diablo, y está tranquilo, porque sabe a quién él sirve, ¿no? Deja que Dios lo defienda. Por eso que Dios, mire, la bienaventuranza empieza con eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Es la primera bienaventuranza que Jesucristo enseña. Amén. Por lo tanto, debemos alcanzar ser pobres. Un hermano me dijo, no, hermano, yo no quiero ser pobre, hermano. No quiero ser pobre en espíritu, entonces no vas a entrar al cielo. Pero ¿cómo, hermano? Es que lo que en el mundo es, hermanos, en las cosas de Dios no es. Lo que allá es A, acá puede ser B. La iglesia es distinto a las cosas del mundo. Las cosas de Dios son distintas a las cosas del mundo. Jesús en una oportunidad dijo, afuera en el mundo, los señores siempre quieren ser servidos, quieren ser atendidos, quieren ser aplaudidos. El más grande quiere que todo el mundo lo obedezca. La gente se pelea por ser el más grande. Pero en el reino de Dios no. El que quiere ser grande en el reino de Dios se convertirá en siervo, el servidor, el último. Por eso dice, los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Pero las cosas de afuera son distintas a las cosas de Dios. Y cuando nosotros no entendemos eso, vienen los problemas para nosotros mismos. Lo que debemos buscar siempre es ser pobres en espíritu. Que cada día Dios nos haga más sencillos, que cada día Dios nos haga más humildes, que cada día Dios nos haga tener siempre, hermano, la mente del Señor, el corazón del Señor. Pensar como Él pensaba, sentir como Él sentía, hablar como Él hablaba, actuar y andar como Él hacía. Siempre es eso. Bienaventurados los pobres en espíritu. Segundo, hermano Juan, que Dios bendiga su vida, está con nosotros. Mateo 5:4, estamos estudiando la bienaventuranza. Bienaventurados los que lloran. Escuche bien. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿A qué se está refiriendo con bienaventurados los que lloran? ¿Acaso la gente del mundo no llora cuando pierde dinero? ¿Cuando se le muere el papá, la mamá? ¿A qué se refiere? ¿Acaso esa gente será bienaventurada? ¿A qué se estaba refiriendo Jesús con bienaventurados los que lloran? Rápido, ya para abajo. Esto se está refiriendo al lamento, escucha bien, al lamento por el pecado. Todo aquel que lamenta su pecado, todo aquel que se arrepiente, se entristece por su condición en la que se encuentra, esa persona puede ser
bienaventurada. ¿Por qué? Porque cuando reconoce que es pecador y que necesita a Dios, entonces puede alcanzar el perdón y la salvación. Repito y nuevamente vuelvo: no todo aquel que llora, hermano, será, como dice aquí, recibirá consolación. Hasta los malos lloran, ¿sí o no? La gente impía, la gente perversa llora cuando le quitan algo. Y a ellos no se les dice bienaventurados. Dios se está refiriendo a aquella gente que llora por su pecado, que lamenta su pecado, que reconoce el pecado. Y una vez que reconoce su pecado, entonces se puede arrepentir para que Dios le pueda perdonar y Dios le pueda salvar. Es importante llorar por nuestros pecados, pero hoy la gente no llora por su pecado. Hoy la gente llora por cualquier cosa, pero menos por nuestros pecados. El pecado no es cualquier cosa. El pecado se ha enseñoreado del ser humano. Aún de los mismos cristianos se enseñorea. Y cuán importante es que nosotros lloremos por nuestro pecado, diciendo: el Señor, es pecado. Porque mucha gente quiere cubrir su pecado, piensa que Dios no lo ve. Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Pero un hijo de Dios verdadero sabe que ha pecado y dobla sus rodillas y dice: Señor, pequé, me duele, te duele, Dios, pecar. Siendo cristianos fallamos a Dios, pero la diferencia entre un pecador y una persona que comete pecado son dos cosas distintas. Una cosa es que una persona sea pecador. ¿Quién es un pecador? Un pecador es aquel que peca y le da lo mismo, no le importa, no siente nada. Pero una persona que conoce a Dios y tiene temor de Dios, ha fallado y peca, le duele su corazón, no puede estar tranquilo hasta que derrame su alma delante de Dios y diga: Señor, perdóname, te fallé, te herí, te ofendí con mi pecado. A eso me está refiriendo Jesús. Bienaventurados los que lloran, porque solamente ellos serán consolados. Porque una persona que llora afuera sin arrepentirse, sin perdón, sin salvación, de nada valdrá que lo consuele, porque al final en el infierno nadie lo va a consolar. En el lago de fuego nadie lo consolará. Bienaventurados los que lloran. Hay que llorar por nuestros pecados. Hay que decirle: Señor, ten misericordia de mí, perdóname, he pecado. Como Nehemías oraba así, ¿no? Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él reconocía, él decía: la nación entera hemos pecado. Ellos lloraban delante de Dios. Hoy ya no se ve eso, ¿no? Nadie llora por su pecado. Es por eso que los corazones de la gente, de los cristianos, sobre todo, y yo estoy hablando de los cristianos, se ha vuelto duro, porque la gente ya no llora por sus pecados. Lloran cuando mamá está mal, lloran cuando la hermana está mal, cuando su hijo está mal, pero no lloran porque han pecado, han ofendido a Dios, han herido el corazón de Dios, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Ya nadie llora por eso. Es por eso que se están secando espiritualmente. El Espíritu Santo no puede hacer cabida en sus corazones. ¿Por qué? Porque no están reconociendo que somos pecadores. Escucha bien, nosotros siendo cristianos fallamos a Dios. Y es por eso que cada día nos congregamos, porque cada día le fallamos a Dios. El día de hoy, aquí nadie puede decir que no le ha fallado a Dios, porque habiendo podido hacer cosas buenas para Dios, no lo hemos hecho. Sabiendo hacer lo bueno, no lo hace, se constituye en pecado. Por eso que cada día el Señor dijo: venid siempre, cada día. ¿Para qué? Para que humillándonos delante de Él pidamos perdón por nuestro pecado, y el Espíritu Santo trate con nosotros y que traiga convicción de pecado en nuestro corazón y nos mantengamos humildes, sencillos. Si no, uno se va a mantener. Hay muchos cristianos que están, hermanos, en la iglesia, pero su corazón es más duro que la piedra, no siente nada. ¿Por qué? Porque no hay convicción de pecado. Ya hay gente que hermanos, dentro de la iglesia ya le da lo mismo pecar, y ese es un grave peligro. Es bien complicado salir de ahí y volver nuevamente. Por eso que la Biblia siempre nos enseña y nos corrige que hay que siempre llorar por nuestros pecados, porque seremos consolados. Si tú no lloras por los pecados, Dios no te puede perdonar, por lo tanto no te puede salvar. Hay que siempre estar confesando delante de Él. Ellos, dice la Biblia, recibirán consolación. Mira, en 2 Corintios 7:10, escucha, dice: porque la tristeza que es según Dios, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Mira la diferencia, y aquí el Espíritu Santo lo explica bien. La tristeza del mundo, pueden llorar, pueden derramar mocos y babas si quieren, pero si no se arrepiente, su tristeza
seguirá produciendo muerte, pero la tristeza de alguien que se arrepiente produce salvación y vida eterna. ¿De qué nos vale llorar, gritar hasta el cielo si al final no nos arrepentimos? De nada vale. Son distintas, ¿verdad? Por eso que la Biblia dice: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. A su nombre, a su nombre. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Tan serio. Antes había estudiado así, no se estudia casi. Es que así se debe estudiar la Escritura. La Escritura es profunda. De un verso Dios puede sacar un montón de mensajes, de un solo versículo, mensajes distintos. La Escritura es profunda. Acá estamos solamente raspando por el tiempo el tiempo avanza, ¿no? Estamos de manera superficial, avanzamos. 4, verso 4. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. 5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere con mansos, lloreros? Manso es de corazón humilde. Casi está por ahí. ¿A qué se refiere con mansos? ¿Quién es un manso? Manso, no menso. Una persona mansa es todo lo opuesto a una persona que está fuera de control. Por ejemplo, ¿no? Si alguien te hace algo, un manso no responde. Un manso no contesta. Es una persona que cuando le hacen algo, si no es mansa, se sale de control y hace locuras. Y eso pasa, siempre digo, ¿no? En la iglesia, en la casa, en el matrimonio, en el trabajo, donde sea. Un manso es todo lo opuesto a una persona que está fuera de control. Por si acaso, manso no significa ser débil, ¿ya? Sino que una persona mansa es aquella persona que tiene un control supremo sobre su vida. Hay algo que se llama, hermanos, que Dios nos ha entregado, se llama dominio propio. Una persona mansa es aquella persona que ha alcanzado el dominio propio, ¿no? Si alguien le dice algo, uno quisiera contentar su lengua, quisiera responder, no, porque la lengua es ligera. Dice la Biblia que la lengua inflama toda la rueda de la creación. Con tu lengua bendices a Dios, pero con tu lengua también hieres a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus seres queridos. Pero una persona mansa, una persona que tiene dominio propio, es una persona que tiene un autocontrol supremo, dado obviamente por el Espíritu Santo. Y usted sabía, si no recuerda, uno de los 9 dones del Espíritu Santo es la mansedumbre. Y la verdad que la mayoría de cristianos no tienen nada de manso. De mensos sí, pero de mansos, nada. Mira, Gálatas capítulo 5, verso 23, ahí nos dice claramente, ¿no? ¿Cuáles son los dones del Espíritu? Primero, mansedumbre, templanza, y sigue hablando de todos los dones del Espíritu Santo. Por lo tanto, entonces sabemos que es una persona mansa. Una persona mansa es aquella persona que tiene dominio propio, que tiene control. Quisiera contestarlo. Yo cuando me convertí, a veces pasé un montón de cosas, y usted sabe que en el mundo a veces cuando hacen algo uno responde. Pero el día que me convertí, yo iba a hacer una locura, ¿no? Iba a hacer una locura. Quería levantarme y a usar las manos. Pero había algo que me decía así: quédate sentado. No me podía levantar. Yo quería levantarme, pero algo me sujetaba, no podía. El peso que sentía no me dejaba levantarme de esa silla para irnos a las manos. Yo no lo entendía. Yo me asusté, quería eso todo, porque nunca había sentido eso. Es que el Espíritu Santo te enseña a ser manso. La mansedumbre es algo que, hermano, muy poco se ve, ¿no? Fácil es que te digan algo y fácil es responder. Pero una persona mansa es aquella persona que tiene el Espíritu Santo en su vida, que se mantiene activo en oración. Hoy en este tiempo, hermano, hasta las viejitas a veces responden, ¿no? Hasta los niños, ¿no? Ya no hay mansedumbre en nada, falta todo, ¿no? Le dicen algo, inmediatamente se enciende, se sale del otro, no sale el otro yo, sale el viejo hombre, la vieja mujer.
no hay mansedumbre. A veces se juega entre hermanos, se dicen algo y a veces uno ya se quiere ir más allá, porque la mansedumbre está faltando. Y es por eso que Dios nos enseña la importancia de la bienaventuranza. En la bienaventuranza se encierra, recuerden, Jesús encerró toda la ley, le dio una lección a todos los cátedras, los fariseos, que habían estudiado por años la ley, pero nunca lo entendieron. Jesús hizo punto a punto cosas que ellos jamás habían visto. Continuamos, porque deberíamos seguir hablando. Es más, deberíamos hablar un día sobre cada bienaventuranza, porque hay tantas cosas que decir. Pero avanzamos. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Esto es lo opuesto a autojustificación que tenían los fariseos. Los fariseos se autojustificaban. Entonces se refiere a todo aquello que busca la justicia de Dios por encima de la justicia suya. ¿Qué significa esta frase, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia? Se está refiriendo a la gente que deja que Dios haga lo que le toca hacer a él. Hay gente que quiere hacer con su propia justicia lo que la justicia de Dios. En la Biblia hay algo que siempre debemos recordar. La Biblia dice: yo soy Jehová, yo daré el pago a su tiempo. La venganza, dice la Biblia completa, lo digo el texto: mía es la venganza, yo daré el pago. Si nos hacen algo, uno no puede buscar venganza. Eso es lo que está diciendo. Porque a la gente le encanta, y a la que le encanta vengarse, demuestra que todavía no es espiritual, es carnal. No, si me la haces, me la pagas. Ojo por ojo. A la gente le gusta vivir en la ley, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Una mujer dijo: me sacaste la vuelta, ahora yo también te voy a sacar la vuelta. Pero aquí en la Biblia, cuando uno viene a Cristo, todo es diferente. Aquel que ha nacido de nuevo, es que esto es solamente para gente que nace de nuevo. Nacer de nuevo no es cualquier cosa. Nacer de nuevo va más allá del entendimiento de la razón humana. Es algo que es un nuevo nacimiento, una nueva conversión, una regeneración, como lo llama la Biblia. No podemos hacer justicia con nuestras manos. Que nos duele, claro que nos duele. Que nos hiere, claro que nos hiere. Que nos desespera, que nos tambalea, claro. Porque el diablo va a querer siempre deshacer, sacarnos del rumbo correcto. Pero solamente aquel que ha entendido que Dios, dice la Biblia, hará justicia, que no hay nadie más justo que Él. Nosotros, queriendo hacer nuestra justicia, podemos hacer daño, podemos hacer más de lo que deberíamos hacer. Dios nunca se equivoca. Dios da la medida, el peso exacto a quien se lo merece. Dios nunca olvida. Dios tardará. Hay una frase que dice: Dios tarda pero nunca viene. Es mentira. Dios nunca tarda. Jamás Dios tarda. Dios siempre sigue en el momento exacto. No es en el tiempo nuestro, es en el tiempo de Dios. Y un principio que se cumple en la Biblia es que lo que uno siembra, eso cosecha. ¿Me entienden? Y cuando tú entiendes eso, bueno, entonces podrás afianzarte para poder continuarte parado en la roca que es Cristo Jesús y seguir hacia adelante. Porque no es fácil, hermano, controlarnos y hacer nuestra justicia y dejar que Dios haga la justicia que tiene que hacer. Por eso que Dios da esta bienaventuranza. ¿Cuánto nos gustaría que esa persona pague por todo el daño que nos ha hecho? Los que tienen hambre y sed de justicia. Pero yo no lo puedo hacer. Dios lo va a hacer. ¿Qué tengo que hacer? Perdonar. Pero me digo, no puedo. Pues dile a Dios que te ayude. Porque Dios es el único que te puede ayudar. Y esto golpeó a los fariseos. Esto, hermano, no lo aceptaron. No lo podían concebir. Porque los fariseos se vengaban inmediatamente. No, lo que hacían era aplicaban la ley, ojo por ojo, diente por diente. Y hoy se traslada eso a las iglesias de este tiempo, porque no han entendido la bienaventuranza. La bienaventuranza es algo precioso que nosotros deberíamos estudiar siempre. Quiero avanzar ya porque hay mucho que hablar sobre esto. La siguiente bienaventuranza: bienaventurados los misericordiosos,
porque ellos alcanzarán misericordia. Alcanzarán misericordia significa la retribución también dada por Dios. Dice la Biblia en Santiago capítulo 2, verso 13. Escucha, aprende. Quiero que lo busque, lo marque y lo pinte ese verso, ¿ya? Ese texto, márquelo, anótelo y le va a servir mucho en su vida. Santiago 2:13. Es un texto una perla que les voy a regalar, ¿ya? Como perro, no tengo oro ni plata para darle, pero lo que tengo te voy a entregar, que vale mejor, te va a servir para toda tu vida, para tus hijos, para tus generaciones. Dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquí hay dos cosas importantes que vas a entender. Cuando tú quieres ejercer justicia o hacer un juicio sin misericordia, también Dios hará lo mismo contigo. Te juzgará sin misericordia. ¿Entiendes eso? A ver, repito. Juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no hiciere misericordia. Si tú no tienes misericordia de tu hermano, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, de tu jefe, de la gente que te hizo daño, del que te robó, etcétera, etcétera, si tú no tienes misericordia, porque el daño que nos hizo nos gustaría destruirlo, ¿no? Como una hermanita decía, Señor, mátalo, córtalo. Imagínate, así oraba una hermana, yo la escuché, ¿no? Yo entré a una iglesia y decía, Señor, mátalo, no me hace caso. Imagínate esa oración, ¿no? Porque así él no tiene misericordia. Pero aquí te entiende. Cuando alguien se levanta en contra de ti y Dios luego tiene que disciplinarlo, aquel que ha entendido la misericordia no se alegra o se gata porque Dios lo disciplinó, porque Dios le puso la mano, sino que a uno le duele en su corazón porque lamentablemente tuvo que pasar por el azote de Dios para que entendiese. Eso es tener misericordia. Aquella persona entonces ora para que Dios lo restaure, para que Dios le ayude. Porque si tú no tienes misericordia de aquel que ha caído, tampoco Dios tendrá misericordia de ti cuando tú caigas. ¿Me entiendes? Eso es lo que dice ese verso. Y es más, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú tienes misericordia, esa misericordia te servirá a ti, para cuando el día que te quieran juzgar a ti, esa misericordia triunfará sobre el juicio que demanden de ti. Yo creo que no lo entendieron o los mareé, pero quiero que entienda esto. Es importantísimo tener misericordia. Uno de los atributos de Dios es su misericordia. Y dice la Biblia que su misericordia es hasta el año 2000, para siempre. No dice de los otros atributos que será para siempre, pero la misericordia sí. ¿Me entienden? Cuán importante es decirle a Dios que nos enseñe a tener misericordia. Porque así como tuviste misericordia, como decía, ¿no? David, un ejemplo claro de que es David. Y vamos a terminar con esto porque ya se nos va la hora. David, por ejemplo. Usted sabe que David, el rey Saúl lo quiso matar. David no había hecho nada, no lo había ofendido, no había hecho nada para ganarse el odio. Es más, David había luchado contra sus enemigos del rey. Pero aún así Saúl quiso matarlo. Sin embargo, Dios lo entregó en las manos de David. Saúl estaba dormido y David pudo sacar la espada y enterrarlo en su corazón por todo el daño que le hizo. Porque Saúl le quitó todo, lo hizo abandonar todo el mundo, le dio la espalda, le hizo. David pasó por muchas cosas hasta que Dios lo entregó en sus manos. Y cuando Saúl estaba en las manos de David, ¿qué hizo David? David tuvo misericordia. Porque él pudo haber aplicado, ¿no?, la ley. Pudo haber aplicado y pudo haberlo matado. Y no hubiese ningún problema porque Dios era la ley. Él se estaba defendiendo, ¿no? Pero sin embargo, él apeló a la misericordia. Él tuvo misericordia. Que estaba mal, claro que estaba mal. Pero él decía, me libre Dios de hacer la justicia por mi propia mano.
lo dejó con vida y se fue. David aplicó misericordia, y cuando se levantaron contra David, su propio hijo, Dios tuvo misericordia de David. Lo que él sembró, lo cosechó, porque la misericordia que él hizo también le llegó a él. ¿Me entienden? Por eso le dice: bienaventurados que los misericordiosos, porque ¿qué? Porque ellos alcanzarán misericordia. Amén. Terminamos rapidísimo. Bueno, ahí lo dejamos ya, porque ya queremos alabar al Señor. Entonces nos va a leer ahora. Glorificamos al Padre y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso.